tenemos red en cada país. Bueno, tomé notas en general. Le pido disculpas a los miembros de mi grupo si a lo mejor me olvidé alguna de las respuestas, pero fue lo más rápido que pude hacerlo. Bueno, en general, en todos los países existe un reconocimiento de los servicios ecosistémicos o servicios ambientales en diferentes instrumentos legales, ¿verdad? Existía países, por ejemplo, en Ecuador, en la propia Constitución, en uno de los artículos, Guatemala hablaba que estaba reconocido en la legislación sobre cambio climático, en otros países en la ley forestal, y en Paraguay nosotros tenemos una ley específica sobre valoración y retribución de servicios ambientales. La pregunta puntual era si existía definido quién sería el beneficiario, quién sería la persona que tendría que verse retribuida por el pago por servicios ambientales, y en nuestro caso puntual inclusive se define quiénes son las personas obligadas. En general hablaban los compañeros del grupo de una ambigüedad en relación a la implementación efectiva de los servicios ambientales. Si bien estaban reconocidos de manera genérica en los instrumentos legales, todavía se estaba como bajando a tierra la idea de la implementación de estos servicios que incluyen el carbono. A la pregunta 2, si se necesitaría de un marco legal específico que establezca derechos sobre el carbono, ¿cuál debería ser la relación entre actividades desarrolladas en la tenencia de tierra y propiedad del carbono? La respuesta unánime y de manera general fue sí, debe existir un instrumento legal que pueda decirnos quién es, que pueda responder a la pregunta ¿quién es el dueño del carbono? De manera general todos dijimos que sí, que necesitábamos definir quién era el dueño del carbono para poder asociar a la tenencia de la tierra y el problema del carbono, en el cual decíamos el tema de tenencia de la tierra es, creo que una cuestión débil en la mayoría de nuestros países en relación a poder, el reconocimiento del derecho de la tenencia de la tierra. Por ejemplo, el compañero de Chile decía muy acertadamente, si vamos a vincular al final de nuestro programa el pago efectivo, la retribución efectiva, si vamos a asociar al derecho sobre la tierra, quienes finalmente pueden tener reconocido su derecho de la tierra serían otra vez los grandes terratenientes y no los pequeños productores que son los que en realidad necesitan ese subsidio. Y entonces allí tendríamos un problema que tenemos, me parece que en la mayoría de nuestros países, el problema de tenencia de tierra y reconocimiento efectivo de esos derechos. Y a la última pregunta sobre los derechos colectivos de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinos, si son protegidos, si nosotros veíamos que efectivamente estaban protegidos por ley, y si se respetaba la práctica del consentimiento libre, previo e informado en las tierras afectadas por red, si existían vacíos e inconsistencias en el marco legal. Decíamos, sí, está reconocido en todos nuestros países en diferentes instrumentos, ¿verdad? Desde la Constitución Nacional, que es dentro de la pirámide de Kelsen, el instrumento jurídico más alto, sí, está reconocido, y después va bajando en diferentes legislaciones, pero sí, la respuesta era sí, no. O sea, está reconocido legalmente, pero en la práctica se aplicaba esto y ahí era donde nos encontrábamos en la duda entre el sí y el no. Por ejemplo, existen sí, efectivamente, países en los que sí el reconocimiento era más efectivo en relación a otros. Existen países en los cuales las comunidades indígenas tienen mayor participación y representación en diferentes ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba Perú de que inclusive dentro de su mesa forestal las comunidades indígenas tenían una representación efectiva, y hablábamos nosotros del caso de Paraguay, donde el Programa Nacional Conjunto es implementado por 3 instituciones, sí, ya veo mis 5 minutos, en donde también la FAPI, acá la compañera Mirta, que es la representante, también tienen efectiva participación en el proceso de implementación de red en nuestro país. En 5 minutos, gracias.
Muchísimas gracias por ese resumen. Le voy a dar la palabra entonces a Mirta Pereira, quien va a reportar del grupo de trabajo número 4, quien respondió a la pregunta sobre la cobertura legal de las salvaguardas de Cancún. ¿Cómo te ayudo? Paso el micrófono. Buenos días, yo me llamo Mirta Pereira, soy también de Paraguay. Estuvimos trabajando en el grupo 4 sobre la pregunta que ya la compañera había formulado y fui designada muy democráticamente como relatora del grupo. En primera cuestión vimos que la pregunta deberíamos dividirla en dos partes, porque si existen o no leyes, como ya había comentado mi compañera, creo que en todos nuestros países acá del sur existen leyes que de alguna manera abordan el tema de salvaguarda de una manera amplia o concreta. Entonces, vimos que esa respuesta era como fácil. La cuestión era ir viendo la aplicabilidad y la efectiva garantía en relación a ese esfuerzo. Y estuvimos haciendo como un mapeo general sobre las políticas, leyes y reglamentos para la implementación de salvaguardas. Estuvieron compañeros en México donde estuvieron manifestando los esfuerzos que hace tanto el gobierno como la sociedad civil para una articulación y un trabajo en esa línea. Costa Rica habló también de la exploración inicial sobre el tema. Colombia habló sobre un trabajo interesante de una línea de base que han trabajado de una manera interdisciplinaria y que están en un proceso de socialización. Y lo importante es también en ese mapeo que se ha hecho un cruzamiento entre los riesgos de red y los vacíos y contradicciones que puedan tener ante procesos paralelos. También en Chile se ha hablado un poco sobre la revisión de las políticas y las leyes y las instituciones, y en Paraguay también estuvimos aportando sobre las acciones que estuvimos realizando de mesas participativas, talleres, y viendo la importancia de efectivizarlas en políticas concretas en nuestro país. Entonces, otro punto que abordamos que pareció interesante en esta primera pregunta fue, bueno, pero ¿cómo socializamos toda esta cuestión de la salvaguarda, de los trabajos que estamos realizando, el esfuerzo que realiza el gobierno o conjuntamente con la sociedad civil? En primer lugar, en un proceso de retroalimentación, como comentó México, sobre una página web donde se cuelga el trabajo realizado para que distintas personas o instituciones puedan retroalimentar y puedan aportar al respecto. También se habló de mesas de trabajo, eventos participativos y de articulación entre los actores. También haciendo un análisis de la socialización, se pudo relevar un reto muy importante de cómo verificar la representatividad de los que participan en ese proceso. Y fue bastante interesante y también nos centramos un poco en el ámbito de la implementación, ¿verdad? El reconocer de que existe el cumplimiento de alguna u otra medida y en diferentes niveles, considerando el ámbito. Podemos verlo, estuvo compartiendo los compañeros de Honduras, que puede ser a nivel local, a nivel nacional o regional. Y estuvimos también hablando sobre de que esto implica que debe haber una cierta estructura de gobernanza, la importancia de la gobernanza en este proceso de construcción colectiva o conjunta de la salvaguarda, de la implementación de las salvaguardas de Cancún en nuestros países. Y salió una pregunta muy interesante, contestando esta pregunta a Marco, digamos, que si se puede empezar o no a implementar salvaguardias sin tener alguna estrategia nacional o un plan nacional de red. Y fue bastante interesante porque todos los compañeros y compañeras que estuvimos presentes dijeron que sí, pero por diferentes motivos. Algunos compañeros dijeron que pueden ser procesos paralelos, otros compañeros dijeron de que hay ya acciones en sus territorios, como los cowboys del carbono, y hay otros, como el caso de mi país, que nosotros ya casi no tenemos bosque y nos urge
proteger lo que tenemos. Por último, tocamos la segunda pregunta, marco. Si el marco jurídico se cumple en lo que tiene que ver en salvaguardas, qué hacer. Y nos preguntamos también si había o no contradicciones. ¿Cómo puede, si tenemos que cambiar el marco legal, modificarlo? Entonces también se habló de muchas acciones o factibilidades, puede ser a través del reglamento, el análisis de identificar riesgo, hacer el cruce con las políticas, reglamentos y legislaciones, y la recomendación también de que el mapeo también debe analizar la jerarquía que hay en el ámbito legal en cada país. No sé si he reportado bien, mil disculpas a las compañeras y compañeros si olvidé de algo, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Mirta. Perfecto, voy a invitar al grupo 1 que hablaba de mecanismos económicos y financieros, de captación de recursos y distribución equitativa de beneficios. María, tienes 10 minutos máximo. Ok, bueno, nosotros teníamos 4 preguntas sobre el tema de elementos legales a considerar para el financiamiento y la captación de los recursos, y la primera pregunta se relaciona con elementos en el marco legal que podrían servir de base para establecer esquemas de captación. Entonces, bueno, hablábamos de 2 opciones o de 3 opciones: instrumentos públicos, instrumentos privados o instrumentos público-privados. Y para esto un tema central que se discutió es que va a depender mucho desde dónde se quiere captar los fondos, va a depender mucho del tipo de financista o de donante que haya, porque cada uno tiene como requisitos o lineamientos específicos, y que, por ejemplo, en el caso del Fondo Verde Climático, que es una opción clara de financiamiento para red establecida bajo la decisión de Varsovia, no se necesitan mucho de estos arreglos, va a ser una decisión del país, pero en el caso de financiamiento a nivel bilateral va a depender mucho del tipo de socios o del arreglo bilateral que haya. Entonces, esto, si es un arreglo bilateral, va a necesitar de un arreglo o de un instrumento público. En algunos casos, algunos países mencionaban que no es muy posible que este tipo de financiamiento entre a instrumentos que no son del Estado, que se vayan a arreglos institucionales privados. Entonces, se veían como 2 opciones claves: una es utilizar fondos existentes y otra crear nuevas herramientas públicas o público-privadas. Pero también se mencionaba la importancia de analizar el contexto legal de cada país dependiendo de la proveniencia de los fondos, porque en algunos países tal vez sí se requiere de un instrumento legal, por ejemplo un acuerdo ministerial o una ley o un decreto que cree este arreglo institucional o esta arquitectura financiera, mientras que en otros no necesariamente va a existir esto. Y algo que se discutió mucho en el grupo es sobre las limitaciones que existe algunas veces en estos instrumentos financieros sobre las competencias de las instituciones. Hay algunas instituciones o algunos países que ya cuentan con arreglos financieros para canalizar este tipo de recursos, pero que no pueden reinvertirse más allá del mismo sector forestal, y que esto no es compatible con este enfoque integrado de manejo del paisaje que se estaba hablando, en el cual no se debe reinvertir los recursos solamente en el sector forestal, sino también en otros sectores relacionados con el uso de la tierra. La segunda pregunta se relacionaba con los elementos del marco legal que pueden ser base para esquemas de distribución de beneficios, y aquí hacíamos una diferenciación entre la distribución de beneficios a nivel nacional, que discutíamos un poco sobre una distribución de las inversiones o una distribución del financiamiento, mientras que cuando hablamos de la distribución de beneficios se enfoca en el nivel local. Y que esto, decíamos, bueno, también va a depender mucho de las prioridades del país. Si bien estamos pensando en un pago por resultados o en un financiamiento basado en resultados para el nivel nacional, va a depender del enfoque del país, en qué quiere invertir o en cuáles son sus prioridades de reinversión. Sí puede haber muchos casos en los cuales un porcentaje de esos recursos tienen que reinvertirse a nivel local con beneficiarios directos, pero que ese financiamiento no necesariamente tiene que basarse en resultados, porque técnicamente es muy complicado hacer el vínculo o reconocer el desempeño a ese nivel.
cuando los países están reconociendo metodológicamente un desempeño a nivel nacional. Entonces, que tienen que existir más bien principios orientadores que puedan permitir una distribución del financiamiento a nivel local, pero no basado en un desempeño en términos de carbono como tal, porque técnicamente es bastante complicado. Y que además hay otras actividades como control forestal o prioridades que tenga el país relacionadas con el fortalecimiento de sus estructuras de gobernanza forestal o del sector de uso de la tierra, que también van a requerir del financiamiento que se pueda canalizar a través de red. Entonces, claro, hablábamos en el caso del Ecuador del ejemplo del programa Sociobosque, que si bien da unos lineamientos de en qué se puede invertir, bueno, se decía, hay algunos casos en los cuales debería darse una orientación de en qué no se puede invertir. No se debería invertir en comprar motosierras o no se debería invertir en algún conjunto de actividades y más bien promover una reinversión en actividades que realmente dinamicen la economía local para contribuir a un mejor manejo integrado del paisaje. Y que para esto un instrumento legal clave puede ser contratos que se puedan firmar con los potenciales beneficiarios dependiendo del enfoque que tenga el país. La tercera pregunta era sobre el tipo de normativa